esta noche tenemos un banquete, de verdad que un banquete. Hablar de sociólogos en República Dominicana es tener que sentarse para aprender de la historia y del comportamiento de República Dominicana. Él es un maestro de maestros. Lo ha sido desde hace ya muchas décadas. Ha escrito muchos libros. En este momento, el Estado Dominicano tiene la suerte de tenerlo en la parte administrativa, pero siempre ligado a lo que sabe hacer. En este momento dirige todos los museos de República Dominicana. Carlos Andújar, presidente. Hay que colocarse el sombrero para hablar de este caballero. Desde los tiempos que se hacía todo un meeting en la UAS para escuchar sus disertaciones, sus cátedras, al día de hoy, ha pasado mucho tiempo. Lo conservo en mi corazón de la misma manera, sin una sola cara. Este mismo hombre precioso, física y mentalmente, y sobre todo coherente en su accionar. Gracias, querido Carlos, gracias por estar aquí con nosotros en Y Entonces. Gracias a ti, Taina Eutroc. Tantos años nos unen de trabajo, de lucha, de persistencia, de amor por el país, por la patria, por la cultura, por los libros, por la música. Y me siento bastante nervioso por la calidad de tu presentación. Me siento extremadamente honrado por haber tenido de tu parte esas bellas palabras, significativas palabras, de una vieja amistad y de una vieja coincidencia en la cotidianidad de los hechos que vivimos y que el tiempo no nos distancia, sino que nos une cada vez más. Pero te agradezco mil esas palabras que yo creo que no sé si fue porque salieron de tus labios, pero quizás no me las merezco tanto. Más que merecida. Carlos, ¿estudian sociología los jóvenes ahora en República Dominicana o en otras partes del mundo? ¿Para qué? Como dirían ellos, ¿para qué sirve eso? Como preguntarían ellos. Recientemente, en la noche larga de los museos, que se acaba de terminar ahora, este fin de semana, hubo un diálogo, se llamó Diálogos entre Generaciones, con dos antropólogos, cuatro antropólogos, la directora del Instituto de Antropología, Jacqueline Melis, y con Winton, un antropólogo recién de los nuevos, que es profesor también de la universidad, con José Guerrero, que actualmente es director del Museo de Historiografía y profesor de la Escuela de Historia y Antropología, y conmigo, que tengo 42 años ligado a la Escuela de Antropología, dando clases y metido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aunque he dado clases en otras universidades. Y uno de los temas que se discutió en ese diálogo generacional es la crisis que atraviesan algunas carreras humanísticas. No solamente en el país, yo creo que eso es una crisis generalizada, quizás porque la mercadología, la publicidad, las ciencias tecnológicas, la informática y todas ellas le han ganado un poco terreno en el mercado, sobre todo, y ha empequeñecido el interés de las nuevas generaciones por estas carreras. Sin embargo, le decía a los estudiantes que estaban ahí compartiendo con nosotros que un país se puede desarrollar y puede alcanzar niveles enormes de desarrollo tecnológico, económico, comercial, industrial, pero el ser humano seguirá siendo el mismo y debería seguir siendo estudiado como un objeto aparte dentro de la vorágine de cosas que vive la humanidad hoy, porque él es la hechura de esa sociedad, él es el responsable del arquetipo y por tanto él amerita especialistas que estudien su naturaleza cultural, social, psíquica, espiritual, para poderlo justidimensionar en el papel que tiene
en la propia sociedad acelerada, así extremadamente eh, descompuesta como la que nosotros vivimos hoy, el ser humano también es responsable de eso, porque él es hechura de esto. Así Pero hay que mismo. estudiarlo, él es un objeto de estudio per se, como hay otros objetos de estudio de la ciencia. Por lo tanto, es lamentable que estas carreras estén tan deprimidas. Yo creo que, como decía el sábado pasado, en el Museo de Historiografía, donde se dio ese panel, la razón es la debilidad del mercado, la poca demanda salarial y de empleomanía que tienen estas carreras. Sí está atravesando esa crisis filosofía, antropología, sociología, historia, que son neurálgicas en la comprensión de la naturaleza humana, Así es. pero extrañamente muy poco demandadas por los nuevos estudiantes. Los nuevos estudiantes ven más facilidad en el mercado, lo cual también se entiende, hacia otras carreras que son las que demandan las empresas hoy, y entonces las otras la ven un poco como algo muy contemplativo, muy romántico, pero con pocos recursos en el mercado y salarial, porque también se ha deprimido el salario. Entonces, es una muy buena pregunta que nos encaja a nosotros frente a dilemas. Esos son grandes dilemas que tienen que resolverse, porque por más avanzado que esté un país, hay que entender su sociedad, su historia, su cultura, su pensamiento, su manera de ser, porque él es el protagonista social, el ser humano es el protagonista social, protagonista de la historia, protagonista de la sociedad y el ente principal de todo lo que pase, para bien o para mal. Y para poderle dar respuesta hay que conocerlo. El mundo es cambiante. De acuerdo a la dialéctica, que creemos en ella tú y yo, a pies juntillas, habrá cambiado la descripción sociológica del hombre dominicano. El hombre dominicano de hoy, Carlos Andújar Pesinal, es el mismo hombre dominicano de hace 3 o 4 décadas, cuando nosotros creíamos de manera ferviente en que había que hacer transformaciones para que la sociedad pudiera brindar algo más justo a la mayoría. ¿Cómo se podría describir el hombre, el ser humano, el ente dominicano sociológicamente en el día de hoy? Bueno, es una pregunta clave que tiene que ver con la anterior. Precisamente las sociedades cambian, la cultura cambia y cambian también el pensamiento y las actitudes y los valores de los seres humanos, que son constructores de ese tejido social. Entonces, la sociedad de hoy no tiene nada que ver con la sociedad de los 60. Aquí nosotros sufrimos un aislamiento de 31 años con el régimen de Trujillo, un destape que se produjo, como dicen los españoles, que se produce con la muerte de Trujillo en 1962, el tiranicidio, 1961, y obviamente a partir de ahí una necesidad de que los grupos humanos encontrasen su propia identidad, sus propios espacios, y la sociedad se desborda ante un pasado de restricciones y de opresiones de todo tipo. Y esa sociedad vivió una etapa entre el 61, eso es lo que llaman la primera transición, los profesores que dan historia lo saben, la transición democrática, que ha sido una de las transiciones más largas de América Latina, con trastueco, con trastornos en su devenir, pero ha sido un proceso que se inició con la muerte de Trujillo en el 61 y que ha ido teniendo altas y bajas hasta llegar hoy, que se puede producir unas elecciones y nada pasa, porque la sociedad ha ido madurando en algunas cosas. Cuando se intenta en sociedades así alterar los procesos, se produjo lo que se produjo en el 2020, que se quiso alterar con métodos viejos los procesos y la sociedad le torció el brazo y le reencauzó a la clase política. Eso se llama cambio de mentalidades. Quienes tienen que entender eso son los dirigentes empresariales, políticos, del sector económico, del pensamiento social, saber que ya las sociedades van cambiando
y que tú no puedes imponer métodos viejos a sociedades que van por otro camino. Entonces, en ese devenir de casi 50 años, 60 años, son muchos los traspiés que hemos dado en lo político, pero también los cambios sociales. El censo de 1960, que se produjo antes de la muerte de Trujillo, o del asesinato de Trujillo, ese censo daba un 70% de la población viviendo en el mundo rural y un 30, un 35% viviendo en el mundo urbano. Ahora es todo lo contrario. Solamente ese dato, sociológicamente hablando, te indica las grandes transformaciones que tienen implicaciones en la mentalidad y en los comportamientos de la gente. Donde el 75% de la población es urbana o vive en zonas urbanas. Y si es zona rural, es urbana en su comportamiento y en su manera de definir la territorialidad, los modos de vida, los espacios de estancia de los grupos humanos. Lo que quiere decir que tú tienes Cartagena, por ejemplo. Porque en Cartagena hay de todo lo que tuvo una ciudad. En Cartagena es un tramo casi de 3 kilómetros, que es un pueblo, que pudo haber sido rural hace 25 años, pero hoy tú no sabes que se parece a una ciudad. Tiene cable, tiene parques, tiene hasta motoconcho, tiene de todo. Todo. Exactamente. Entonces, ¿qué de rural tiene? ¿Que está en el campo? Bueno, los campos no definen la ruralidad es una mentalidad. Así. Una mentalidad y un dominio económico que no es el caso. Está concentrada la economía en grandes polos de desarrollo que son urbanos, que es la deformación que trae consigo el capitalismo cuando se instaura, rompe, quiebra el sistema rural e impone una cultura urbana a partir de las fábricas y las industrias que están en las ciudades. Pero eso trae consigo migraciones campo-ciudad y un cambio de mentalidad. Por lo tanto, nosotros sufrimos eso. Si ese censo del 60 daba que el 70% de la población estaba en el mundo rural. Por eso el Partido Reformista se crea en 1964. Y el símbolo que tiene es el gallo. Y con el gallo duró él 20 años de poder. El gallo que es el símbolo rural. Pero tú no puedes crear un partido ahora con un símbolo rural, porque ¿quién te va a hacer caso? ¿Qué hace el PLD? El PLD rompió eso con Juan Bosch y buscó otro símbolo. Pues ya la sociedad se había desarrollado porque el PLD en 1973. Entonces, se entendió que el referente político tiene que ser otro. El PRD llega en el 61 con una dicotomía. Una sociedad rural, pero un partido que quería ser urbano y moderno. Entonces crea dos símbolos. El hacho y el buey. El hacho urbano, obrero, de avanzada, y el buey rural. Lo que quiere decir que él supo, porque los símbolos son conexiones con las masas votantes. Wow. Solamente un estudio de los símbolos de los partidos te dice a ti cuán lejano, cuán cercano está un partido. Todavía no tenemos el PQD, que tiene la mata de plátano. Y eso ya no es un símbolo, porque aquí es que tú le estás diciendo que voto por ti. Si son los campesinos, la votación va a ser bajita. Quien define las elecciones son como 5 provincias, concentrado casi el 45-50% de la población. Wow. Son urbanas. En todas las sociedades, el censo de hoy es eminentemente urbano, es 70-30, pero al revés. Entonces, eso cambia mentalidades. Y por lo tanto, el dominicano de hoy es absolutamente diferente al dominicano de hace 30 años. Wow. Y después viene el toque migratorio, la diáspora. La diáspora le da una dinámica a la mentalidad y a la conexión con el mundo, que no solamente nos acelera a nosotros internamente, sino que nos abre a nuevas fronteras. Wow. Una pequeña pausa. Cuando regresemos, museos en República Dominicana. A veces decimos que queremos viajar para visitar museos, para conocer, y nos vamos al Louvre, nos vamos al Museo de Londres, nos vamos a muchísimas partes, y sin embargo, no hemos hecho un alto en nuestro país para ver qué tenemos en nuestros museos. Después de la pausa, continuamos.
Y conectó con nosotros en este momento. Estamos hablando con el doctor Carlos Andújar Pesinal. Carlos Andújar, de base, de primera profesión, sociólogo de Nantes, en París. A veces diremos, ¿cómo un dominicano fue a estudiar sociología a París? Pero regresó a su país a darlo todo. Ha escrito de todo, ha hecho todos los tipos de curaduría que podamos nosotros conocer en la mentalidad y la conducta del dominicano. Antes de ir a la pausa, el doctor Andújar decía que ha cambiado tanto el ser humano, el dominicano, en su sociología, que tenemos solamente que tomar algunos parámetros como son, por ejemplo, la composición urbana y rural de República Dominicana, que ha hecho un giro completo de 30-70 de entre urbano y rural en los 60 a 70-30 en este momento, urbano contra lo rural. Las migraciones. Dice el doctor Andújar que las migraciones dan una dinámica inmensa a la sociología de un pueblo. Y nosotros somos un pueblo migrante. Recibimos migración y salimos fuera de aquí. Doctor Andújar, ¿qué usted cree de esa dicotomía del dominicano que celebra cuando un dominicano en Nueva York, en New Jersey, en cualquier parte de Estados Unidos logra alcanzar un peldaño, así sea a regidor, y lo aplaudimos y seguimos diciendo que es dominicano? Sin embargo, no queremos darle cabida a un inmigrante de otra nacionalidad que en República Dominicana se va abriendo espacio. Esta dicotomía que tiene el dominicano en su manera de pensar y de analizar estos datos, ¿puede en el futuro traer algún tipo de conflicto o usted cree que la carga seguirá arreglándose en el camino? Esa pregunta también es una pregunta de mucha sustancia, eh, porque está la discusión sobre identidad detrás de eso y el tema migratorio. Ahora mismo el eje migratorio es tan determinante que está recomponiéndola por la clase política dominante en Europa. El eje central de la discusión en Europa es el tema migratorio. Así mismo es. Y aquí hasta las elecciones define el tema haitiano. Es decir, que la migración es un fenómeno de los tiempos modernos. Ese desequilibrio entre el norte y el sur ha producido grandes, Del cual usted siempre ha hablado y ha escrito. exactamente, ha producido grandes desplazamientos poblacionales, tan grandes son que son parte de la agenda mundial y factor determinante de la recomposición política en gran parte del mundo y de grandes conflictos étnicos y políticos en el mundo. Entonces, ese sentido de orgullo que siente el dominicano es porque, bueno, hay una identidad construida en más de 4 siglos, de forjada. Nosotros tenemos 5 siglos a partir de lo que fue la llegada de los españoles, pero se habla de que el criollismo, que es la mezcla de los grupos originarios que vinieron aquí, que fueron apropiándose del suelo y del espacio para definir su propia identidad, se puso en el siglo XVIII. Así que estamos hablando de que en 2 siglos y pico la sociedad dominicana ha definido su identidad, que es lo que se llama la dominicanidad. Y nosotros tenemos una identidad, conflictuada como todas las identidades, porque todas las identidades llevan consigo mismo su propia negación, su propia contradicción, pero al fin y al cabo una identidad del merengue, la bachata y una serie de símbolos que son íconos que nos agrupan, nos nuclean, nos unen y nos hacen sentir desde adentro el sentimiento de pertenencia, como se llama eso. Entonces eso existe en la sociedad dominicana. A pesar de que el dominicano a veces no asume su negritud, por ejemplo, o que el dominicano tiene una sobredimensión de lo extranjero en sus valoraciones. Todos esos son conflictos que tienen identidad y que pasan en otros países de otra manera igual. El tema haitiano es un tema que se da entre Colombia y Venezuela. Entre los países vecinos siempre tienen problemas no solamente fronterizos, sino de identidad, porque son identidades próximas que a veces se conflictúan. Y en el caso de nosotros está agravada por el hecho histórico de haber sido ocupado 22 años por el ejército haitiano
y que la dominicanidad surge de la negación de Haití. Y la conciencia nacional se construyó negando a Haití. Y eso se ha proyectado por culpa de intelectuales de aquel lado y de este lado como una especie de estigma en la relación entre los dos países. Pero nosotros entendemos que el tema migratorio con Haití, por ejemplo, está muy ligado al desequilibrio económico de ambos pueblos. Recientemente leí a alguien que dijo que uno de los peligros que tenemos es la migración para que la identidad se ponga en peligro. Nosotros no vamos a dejar de ser dominicanos, ni los haitianos van a dejar de ser haitianos, ni los haitianos quieren ser dominicanos, ni nosotros queremos ser haitianos. Eso está claro. Son razones de coyuntura que hacen que los haitianos estén aquí buscando una mejoría de vida y nosotros por razones históricas y culturales de diferencia también tenemos nuestra distancia y nuestro conflicto con el pueblo haitiano. Pero lo cierto es que el mundo de hoy es un mundo profundamente migrante. La doctora Dora Eusebio de la UAS, abogada, Mi prima escribió, hermana, prima hermana suya, ahora escribió un libro Eusebio Botrón. reciente. Sí, sí, sí. Ella escribió un libro reciente hace unos años ya sobre la migración. El prólogo del libro es mío y ella hablaba de unos 350 millones de gente circulando permanentemente en el mundo en la época que se escribió el libro, así que debe andar por 400 millones, mucho. La cantidad de gente que se mueve de un sitio a otro es uno de los grandes temas del mundo, de los grandes temas de agenda en cualquier país. Porque ahora mismo se dice que la delincuencia de Perú tiene que ver con la inmigración de los venezolanos. Es decir, el tema migratorio desarregla todos los parámetros posibles al país receptor. Y en Francia, por Pero ejemplo, ahora también se habla de eso. ahora se habla de eso también. Y claro, los migrantes no son los culpables son el desarreglo y el desajuste de sus economías. Y Claro. ahora inclusive se está hablando de una nueva modalidad de la migración, que es la migración medioambiental o ecológica, que es el producto del cambio climático, que está desplazando muchísimas poblaciones de un sitio a otro por las razones ya que conocemos de cómo está impactando en la estabilidad ecológica el cambio climático. Entonces está desplazando muchísimas poblaciones. Lo que quiere decir que para futuro la agenda migratoria es obligatoria tenerla dentro de los planes de desarrollo y las políticas de gestión de los países, porque es un tema vivo. Ahora, la dominicanidad está por encima de eso, en el sentido de que el dominicano se siente con orgullo pertenecer a un conglomerado que tiene definido muchísimas cosas, que tiene muy claro muchísimas cosas y a la que él se adhiere, con todos los conflictos que pueda tener, pero se adhiere. Entonces, con un dominicano y una bachata en Estados Unidos, o yo con un dominicano le va bien en el béisbol, o en cualquier deporte, o hace una hazaña importante de fuera, sabe lo que le llaman el sentimiento de pertenencia, el orgullo de pertenencia, que es una base sustancial de la identidad de los pueblos. Entonces nosotros tenemos mucha identidad, nosotros tenemos mucho orgullo de pertenencia, aún está sabiendo los tratadistas del tema que es una identidad conflictuada, porque negar la africanía en un país de negros y mulatos es un conflicto profundo y complejo, pero al mismo tiempo quien la niega la asume inconscientemente. Así que Claro. Las es mujeres una, quieren tener el pelo liso, pero quieren tener es, el cuerpo voluptuoso. o Entonces, como, o como decía Carlos Esteban Davis, cualquiera no tiene el negro detrás de las orejas y no lo tiene detrás, lo tiene delante. así Así que es. es muy difícil negar lo que es tan evidente. Pero eso es un poco la discusión entre el discurso y la realidad. Los discursos institucionales, los discursos históricos, los discursos intelectuales convencionales han construido esa distorsión y esa negación a partir de hechos históricos sucedidos que han generado esa confusión. Pero al fin y al cabo el dominicano no puede vivir sin su africanía, porque su africanía es la mitad de su existencia. Así mismo es. Otra pequeña pausa. Cuando regresemos, entonces sí prometo que hablaremos de museos. Continuamos en breve.
Con el transcurrir de los años, la humanidad se ha manifestado dejando su huella, con hechos plasmados de forma perenne en la cultura y costumbres de hoy en día. El valor de preservar la historia trasciende los hechos de manera palpable y ayuda a entender el desarrollo de los pueblos. Conscientes de esa importancia, hay una institución que desde sus inicios en el 1947 ha demostrado gran sensibilidad por la preservación y promoción de la cultura dominicana: el Banco Central de la República Dominicana. Además de garantizar la estabilidad de precios, la regulación del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago, es la institución responsable de emitir las monedas y billetes del país, ejecutando las políticas monetaria, cambiaria y financiera para contribuir al desarrollo económico nacional. Como un homenaje al valor histórico de la moneda, en 1985 se inaugura el Museo Numismático y Filatélico del Banco Central en la antigua sede. Una experiencia única, apta para todo público. Un maravilloso viaje en el tiempo, en un entorno agradable, elaborado con extrema minuciosidad. El museo está compuesto por 3 salas especializadas: numismática, filatélica y exposiciones temporales. Un exquisito recorrido donde se pueden apreciar valiosos ejemplares que formaron parte fundamental en la evolución de la moneda dominicana. Un valioso viaje en el tiempo, desde el trueque hasta el pago electrónico. Y al final del recorrido, los visitantes tienen la posibilidad de adquirir algunas colecciones de monedas y billetes muy valoradas por reconocidos numismáticos. En el mismo recinto, la sala filatélica reúne las más hermosas y completas colecciones de sellos dominicanos que jamás se hayan exhibido dentro o fuera del país. Una alucinante experiencia caleidoscópica de más de 125 años de emisiones postales. Una lección viva de la historia y la identidad dominicana. La exclusiva sala de exposiciones temporales es un espacio dedicado a la exhibición de diferentes exposiciones multitemáticas de gran valor cultural e impacto visual para sus visitantes. Poder apreciar piezas invaluables, monedas, billetes y medallas especialmente seleccionadas para el deleite de los visitantes no tiene precio. La Biblioteca Juan Pablo Duarte, creada en simultáneo con el Banco Central, abrió sus puertas al público en 1978, con el objetivo de dar acceso a una gran fuente de datos para estudios, investigación y creación de conocimientos en el ámbito económico nacional. Este silencioso templo del conocimiento alberga una infinita base de datos sobre ciencias económicas, finanzas, banca y desarrollo en diferentes grados de especialización y temáticas de conocimiento general. En este exclusivo recinto se pueden adquirir múltiples ejemplares de la colección del Banco Central, integradas por 9 series de exquisito contenido literario, entre ellas las obras premiadas del concurso de arte y literatura de la institución. Todos los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca Juan Pablo Duarte están dirigidos al público en general, con el interés de fomentar el conocimiento, la investigación y el desarrollo de la población. Carlos Andújar Persinal. Estamos hablando del director de museos en República Dominicana. Hablábamos en un segmento anterior o hacíamos el comentario de que salimos a caminar el mundo y siempre queremos ir a ver museos. Museos donde tenemos que pagar y en monedas extranjeras, a veces mucho más caro de lo que podríamos en un momento determinado tener la comodidad de hacerlo, pero lo hacemos y nos sentimos bien y nos tiramos fotos y decimos que estuvimos en el museo de este aquel, pero sin embargo no hemos visitado nuestros propios museos. Carlos,
¿cómo están los museos de República Dominicana? Como funcionario, ¿has sentido el apoyo del gobierno central o todavía los museos forman parte de la Cenicienta, que es el Ministerio de Cultura? Porque sabemos que el Ministerio de Cultura nunca tiene fondos suficientes y dentro de los precarios fondos del Ministerio de Cultura, los museos siempre han ido quedando más atrás que el más atrás. ¿Cómo te sientes ahora en esta posición y en qué medida te has sentido respaldado con las autoridades centrales? Bueno, nosotros recibimos los museos en el mismo estado de siempre. Era la Cenicienta de la Cenicienta. Los museos tienen más de 40, no es un problema de un gobierno específico, es un problema de la clase política dominicana, que no le dio la atención, no le ha dado la atención que se merecen los museos como instrumento de educación, instrumentos y espacios culturales y espacios también de destino turístico. Y de identidad, ¿no? Exacto, para nacionales y extranjeros. Entonces, obviamente, recibimos un museo que tenían años que no se intervenían, que estaban deteriorados. ¿Qué recibimos nosotros? Un gran apoyo del presidente de la República. El presidente de la República es un gran admirador, un gran apasionado de los museos, y eso nos favoreció a nosotros, que nos tocó ser entonces director general en manos de él. Y poco después de su llegada, él comenzó a plantearse el dilema de los museos y a buscar alternativas, y ahí es que surge el decreto 251-22, que desconcentra los museos del Ministerio de Cultura en gestión, administración y definición de políticas. Eso le dio un salto a la cualificación de los museos y a su reestructuración técnica, administrativa y, por supuesto, institucional. Y eso ha sido favorable para nosotros relanzar los museos, porque tenemos ahora un presupuesto particular, pequeño, precario, pero un presupuesto. No dependemos de la nómina del Ministerio de Cultura. Y también el presidente, dentro de esa pasión y esa confianza a la gestión, decidió que una parte de los fondos de recaudación fueran usados para consolidar. Repíteme, ese decreto le dio autonomía a los museos, lo desconcentró del Ministerio de Cultura. Me interesa mucho eso por un tema que estamos manejando en otro aspecto. Entonces, el cambio fue de la noche a la mañana. Estamos adscritos a Cultura, nos llevamos muy bien con la ministra, pero nosotros tenemos desconcentración. Y presupuesto propio y todo. ¿Administrativa? La nómina de nosotros, wow, independiente de la nómina de Cultura. Quien nombra aquí somos nosotros, no Cultura. Quien cancela somos nosotros, no es Cultura. Y quien gesta los recursos y administra los recursos que el Estado nos da es la Dirección General de Museos. Perfecto. Por su función está también usar los fondos de recaudación para consolidar la calidad y el servicio de los museos. Y también entonces me imagino que a quienes auditan es a la Dirección General de Museos. La Dirección General de Museos, que es la que administra los fondos de los museos. Son 14 museos a nivel nacional, con uno nuevo que el presidente inauguró, Horacio Vázquez, en Tamboril. Y obviamente la situación del museo ha cambiado, a pesar de que cuando se arrastran lastres tan fuertes, es muy difícil tú dar un salto dialéctico grande, pero sí ha habido algunos cambios visibles en la calidad de los museos, en la apertura. Nosotros recibimos 7 museos cerrados. Wow. Cuando nosotros llegamos a la gestión en el 2020. Y desde esa situación tan difícil, hemos ido entonces primero aperturando los museos, después condicionando los museos y luego institucionalizando un área que no existía, que era la Dirección General de Museos. Existía un director o una directora general de museos sin estructura, sin organigrama. Entonces, el decreto no solamente crea la desconcentración de la Dirección General de Museos, sino que la convierte en unidad ejecutora. Eso quiere decir que nosotros tenemos capacidad también para ejecutar proyectos con fondos externos, respetando
las normativas de una institución que tiene que hacer licitaciones, etcétera, etcétera. Pero que eso Exacto. tampoco nos cuarta. Si nosotros necesitamos recibir fondos, podemos recibirlo de la presidencia de cualquier instancia y ejecutar proyectos. Esta vez, por ejemplo, el Museo de Tamboril no se ejecutó de la dirección, sino se conceptualizó, porque nosotros somos los que conceptualizamos los proyectos de la presidencia y del Estado, lo definimos en términos y aprobamos su guión, es decir, en términos discursiva, y conceptualizamos todo. Los fondos los dio Banreserva, con una colaboración que hizo Banreserva con el gobierno central, y la presidencia puso algo. Y ahí está el museo abierto, ha sido de gran impacto comunitario, y vendrán otros, ya el presidente anunció unos cuantos, hay otros que están también retrabajándose, y por eso nosotros creemos que este va a ser uno de los presidentes que más museos va a inaugurar en su gestión, porque ya lleva uno y en la lista hay más de 10 que posiblemente en esta segunda gestión se puedan llevar a cabo. Entonces, los museos, como tú decías, son un poco también la cara de los países, la que explica su historia, la que explica su identidad, la que explica su potencial estético y artístico, la que explica su cotidianidad, depende del tipo de museo que sea. Hay museos muy importantes, el del Louvre es un museo extraordinario, y otros museos importantes fuera de aquí. En esos países los museos eran la niña bonita de los gobiernos y le invertían porque sabían que los museos eran de inversión recuperable. El capital era recuperable de la inversión porque se convirtió en atractivo del sector turístico. En Francia, los museos soportan mucho como contraparte los gastos que ellos encierran. Ellos son autosuficientes en términos de lo que es el gasto y la remuneración que reciben por la visita. Y cuando tú cuantificas la cantidad de gente que visita los museos y que va a París a ver al Louvre, es mucho lo que representa. A veces no es solamente el tema del capital, sino como referente Claro, de un país, como referente de un país. Nosotros tenemos el claro, reto de modernizar el museo de nosotros, claro, actualizar su museografía, claro. recomponer algunos guiones, enriquecer y hacerlo más incluyente, algunos guiones explicativos de los museos, cualificar el personal, mantener esos museos. Muchos de ellos son museos de espacios coloniales que son muy difíciles de mantener porque son monumentos convertidos en museos y que no fueron concebidos como museos. Ellos de por sí son un museo porque son monumentales y Claro. patrimoniales, pero también las edificaciones no están hechas como museos, entonces resulta muy complicada. Y una parte importante del Museo del Estado están en manos de patrimonios monumentales. Ya de por sí ahí hay una situación complicada, pero las políticas de inclusión tienen que aplicarse en los museos, democratizarlo más, hacerlo más abierto a los públicos, a todos los públicos, y que se conviertan en espacios de diálogo, porque los museos lo que son mediadores sociales para satisfacer expectativas de la gente, pero también como espacio dialógico, espacio de encuentro, espacio de lúdico y espacio formativo e informativo y con sentido crítico también. Es decir, los museos tienen una diversidad de funciones que lo hacen atractivo, no un simple sitio, tú pasarte un rato, sino que ellos mismos te invitan al diálogo, te invitan a conocer, Claro. te provocan, te conviertes en un explorador y a veces en informaciones mediáticas importantes que tienen los museos, que es la modernidad de los museos hoy, el recurso tecnológico, para que la información llegue también de manera más apasionada a la gente, no que sea simplemente una lectura. Son Así. muchos los retos y nosotros estamos en ese camino para ver si podemos también modernizar el Museo del Estado. Perfecto. Me alegro mucho porque vi una noticia en estos días que se quejaba alguien, algún periodista comunicador, de la inaccesibilidad para las personas con discapacidades diferentes para poder acceder a los museos, pero la respuesta está ya dada en tu anterior intervención, o sea, vamos camino hacia esto. No podemos pensarnos que somos como el Museo del Prado, por ejemplo, ni el Reina Victoria, etcétera,
Pero una pregunta obligada. ¿Visitan los dominicanos los museos, Carlos? ¿Y cuál o cuáles son más visitados dentro de los que tenemos en República Dominicana? Las estadísticas son adversas. Quien visita más los museos son los extranjeros. Wow. Quiere decir que hay que desarrollar una política de atracción hacia los públicos nacionales para que se interesen en los museos. Sí, últimamente ha ido cambiando. Los fines de semana viene una familia a visitar los museos, familia dominicana, y también ha crecido la demanda de los escolares. Antes los escolares iban a los museos los viernes, a veces los jueves, y ahora nosotros recibimos estudiantes desde los martes. Es decir, hay una sobredemanda, y tal vez porque estos museos clave, como el Museo de Historia y Geografía, el Museo del Hombre, estuvieron cerrados mucho tiempo, hay una demanda que nos tiene a nosotros sorprendidos, porque hay jóvenes y niños desde el martes, y a veces hasta fuera de horario. Entonces son las 1:30 y está la Plaza de la Cultura llena. Los dos focos de atención principales de la museografía de nosotros, del Estado, no estoy diciendo nosotros, pero nosotros administramos 14 museos, es la ciudad colonial y la Plaza de la Cultura, porque ahí están los principales museos, y entre los hay 10 museos, incluyendo un museo de historia natural. Entonces son los dos grandes focos de atención, lo cual no quiere decir que fuera de aquí en el Faro, por ejemplo, hay un dinamismo que se ha ido despertando con respecto a la importancia de ese monumento y de ese sitio en la zona este, que tiene 1,000,000 y pico de dominicanos que viven de ese lado, con pocas atracciones culturales. Entonces el Faro se le convierte en un referente. Y después los museos del interior se han despertado también con visitas. La inclusión, que fue el tema que tú referiste, nosotros ganamos un Fulbright, una beca Fulbright con la Embajada Norteamericana, y nos mandaron un especialista, la señora Magdalena, que es del Smithsonian, y vino a hacer una serie de talleres con los equipos nuestros para trabajar en inclusión. Son las comunidades, inclusión son todos los públicos, inclusión son el tema de género, inclusión son las personas con ciertas limitaciones físicas que no pueden visitar el museo, es decir, los empobrecidos, las amas de casa, la gente, los prisioneros, la gente que no tiene facilidad para ir. Hay que buscar programas para acercar al museo o que ellos se acerquen al museo. Eso es todo lo que abarca el programa de inclusión. Y nosotros estamos en eso metidos. Ya esa beca terminó con un manual de uso. Se lo agradecemos mucho a la señora Magdalena, que fue la especialista que vino. Y ahora acabamos de ganar otra beca también, que es para manejar la colección de la ciudad colonial, los museos coloniales. Un especialista en arte colonial viene para acá para ayudarnos a describir cada una de las piezas que están en el Museo de Casas de Colón, Casas Reales y posiblemente Ponce de León, que son los museos coloniales nuestros. Es decir, hay muchas cosas que estamos haciendo. Queremos fortalecer el área de educación, porque es uno de los focos de atención de los museos, convertirse en un instrumento extensivo de la escuela. Esos son los museos. Y por lo tanto hay que hacer programas, animaciones, proyectos. Nosotros queremos presentar un proyecto de educación que nos ayude a trabajar las tandas extendidas con las escuelas. Pero para eso nos requerimos personal, requerimos más recursos de lo que tenemos. Hemos recibido todo el apoyo de la Presidencia de la República. El Presidente de la República ha sido muy condescendiente con nosotros en términos de darnos un marco jurídico, un marco administrativo, pero él sabe que el problema de un museo no es solamente abrirlo, sino mantenerlo abierto, con todos los gastos que implica a nivel de personal, de recursos técnicos, actualizar su museografía, mantenimiento y todo eso. Entonces en eso estamos. Creamos la Red Nacional de Museos, y la red existía, pero no estaba estructurada. Nosotros creamos la red y hay más de 60 museos, centros culturales y espacios culturales a nivel nacional. Actualizamos el reglamento que se hizo en el 2007, que norma las relaciones de la política museística con los diferentes estamentos de museos del país. Ese reglamento se va a repartir ahora. Tenemos un encuentro ahora en julio con Ibermuseo, que es un organismo de la Organización de Estados Iberoamericanos responsable de la política museística en América Latina. 22 países que forman parte. Nosotros nos acabamos de inscribir, tenemos ya 1 año y medio en la membresía y tenemos un encuentro con la directiva de ellos acá en julio,
para discutir algunos aspectos importantes y compartir también con la comunidad museística nacional. Eso del 2 al 5 de julio de este año. Así que acabamos de salir de Noche Larga y estamos metidos de cabeza en el encuentro con el museo, que vienen 7 directivos a nivel nacional e internacional. De ellos, un español, un portugués, un chileno, una cubana y otros especialistas que van a acompañar esa delegación de 7 especialistas. Wow. Por último, escuché que dijiste que los fines de semana vienen las familias. Antes los museos estaban cerrados, la gran mayoría los fines de semana. ¿Cuál es el horario? O sea, ¿qué día de fin de semana está abierto y qué tan costosos son las visitas a los museos en República Dominicana, para que invites de manera final a la gente que nos esté viendo? Este es un programa muy de adultos, de familia, de personas que de una u otra manera tienen responsabilidad de hijos o de una otra forma estructuran la parte superior de un ente, de un grupo familiar. Entonces, que convoques a que nos estén viendo, a que visitemos más nuestros museos. Siempre es un gratísimo placer tenerte. Y la verdad es que cada vez que hablo contigo, es como que entra por una ventana ese rayito de luz y ese olor a mar y a tierra. Te quiero, Carlos, te quiero. Lo sabes. Sí, gracias igualmente. Bueno, nosotros vamos próximamente a modificar la entrada, porque tiene diversos precios. Vamos a modificar, son 200, 100 y 50. Son precios muy bajitos para lo que pagan los museos fuera de aquí. Claro. Pero en este momento, en la fase actual, vamos a establecer esa tarifa para unificar los 14 museos alrededor de esa tarifa, con 2 museos que son más pequeños que van a tener una tarifa diferente. El horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y una modalidad nueva que estamos ya buscando la manera de formalizarla es el último domingo de cada mes, entrada gratis a todos los museos del Estado. Qué bien. Wow. Toda Wow. la forma. Invitación para que todos vayan a visitar nuestros museos. Bueno, nosotros los invitamos a que vayan, porque el museo es un espacio para niños y para adultos, porque los adultos también son parte del discurso museístico. Y eso hace que la familia dialogue alrededor de los temas de los museos y encuentre un espacio sano, tranquilo, para compartir un domingo en la tarde o un sábado en la tarde. Así que nosotros invitamos a todas las personas que visiten los museos, porque siempre se encuentra algo nuevo, siempre se ve un lado de la historia o de la realidad que el museo complementa, porque el museo tiene su propio discurso, su propia manera de explicar las cosas. Y como es con sentido lúdico, con sentido crítico y con sentido agradable, eso fascina mucho a los niños, pero involucra a los padres también. Nosotros los invitamos, que esta es una sociedad que tiene poco espacio de familia. Porque así que usted se sienta cuando ven aparecen 3 gente ahí con ruido y bebiendo, que le desarregla la paz familiar. Nosotros queremos convertir los museos en ese espacio interactivo, formativo, informativo y lúdico. Así que acompáñenme. Carlos Andújar, Persina. Y entonces.